Dame una señal porque es un tema, o sea, no feo, no, pero sí un tema que muchas veces está de manera recurrente en nuestras vidas. Y es por eso que hoy día les voy a hablar sobre la tendencia del ser humano a hacer el mal y la imprudencia y cómo estos se relacionan. Para eso necesito que busquemos el libro de Proverbios 14, versículo 15 al 18. Bueno, habiéndolo encontrado, nos ponemos en pie y le damos lectura. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredan necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Amén. Eh, Voy a leer la versión de las Américas para que nos entendamos un poco mejor por qué digo que hoy día voy a hablar de lo que es la tendencia del ser humano a hacer el mal y la imprudencia. Dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Los simples heredan necedad, mas los prudentes son coronados de conocimiento. Bueno, para entrar un poco en contexto de quién está hablando, a quién le está hablando, el escritor en este caso fue el rey Salomón, el hijo de David, tercer rey de Israel, y se menciona que este fue el autor al principio de los libros de Proverbios, ¿cierto? Salomón recibió sabiduría ya que él le pidió a Dios un corazón sabio para poder dirigir a su pueblo. Entonces Dios le otorgó este don de conocimiento y sabiduría a Salomón. Eh, Se cree que el libro de Proverbios fue escrito durante el reinado de Salomón, ya que históricamente se dice que Israel en ese entonces estaba pasando por un momento relativamente bueno, porque económicamente pudieron construir el templo de Salomón y eso implicaba que obviamente iban a tener recursos económicos y también se dice que el rey Salomón en ese entonces hizo relaciones comerciales con otras naciones. Y en este contexto, Salomón aplicó su sabiduría otorgada por Dios. Eh, Obviamente esto no implica que el reinado vivió en paz, no, sino que también hubieron ciertas problemáticas que hicieron que los libros de proverbios sean como una guía o un instructivo en base a lo que es la moralidad, la ética, las relaciones interpersonales y así sucesivamente. La prudencia y la tendencia a hacer el mal pueden estar relacionadas con el sentido de que ambos pueden surgir de la impulsividad. ¿En qué sentido? De que muchas veces nosotros actuamos sin pensar. La imprudencia implica actuar sin considerar las consecuencias, lo que puede llevar a daños accidentales o la toma de decisiones perjudiciales. Y la tendencia de hacer el mal es que nosotros, como llevamos el pecado en nuestro interior, obviamente vamos a andar siempre buscando el mal camino. En ambos casos, la falta de empatía, autocontrol o consideración hacia los demás puede ser un factor común. La imprudencia puede ser una forma leve de una falta de consideración. Por ejemplo, yo me puse a analizar mi vida y dije, a ver, ¿en qué momento yo soy imprudente? ¿Cuándo no? Por ejemplo, un caso de imprudencia, que no lo haga hermano porque está mal, es cruzar el semáforo cuando está en rojo. ¿Por qué? Porque pongo en riesgo mi vida. Pero yo igual lo hago. ¿Por qué? Porque soy imprudente. En el momento no pienso o digo, no viene nada, me voy a ahorrar un poco de tiempo. Otro caso en el que muchas veces uno puede ser imprudente es cuando tomas decisiones apresuradas, ya sea en el trabajo, en los estudios, en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque digo, no, si una vez a mí esto me resultó, lo voy a hacer de nuevo, pero resulta que no fue así, po. No consulté, no me informé, entonces, ¿qué causa eso? Que muchas veces un producto final, en mi caso, salga defectuoso o no salga como yo esperaba. Y también otro caso en el que somos o podemos llegar a ser, eh, o sea, ¿cómo decirlo? Otra,
Ejemplo, ahí está la palabra. Puede ser cuando abusamos de la confianza de un conocido o de un familiar o de un amigo. No sé, por ejemplo, yo no tengo dinero, sé que a fin de mes tampoco tendré dinero, sin embargo voy a alguien de confianza y le digo, préstame 10.000 pesos, te lo pago a fin de mes. Obviamente yo voy con la intención de que me preste el dinero y probablemente de no devolverlo porque sé que no voy a tener el dinero. Entonces en esos casos estoy tomando el camino a la tendencia de hacer el mal y al mismo tiempo estoy siendo imprudente. ¿Por qué? Porque no soy consciente de mis actos. Estos ejemplos muestran cómo la imprudencia puede variar en grado. Obviamente hay ciertas acciones que van a tener mayores consecuencias que otras, pero de todas formas son acciones que nos inclinan a hacer el mal. En la Biblia, la imprudencia y la inclinación a hacer el mal están relacionadas con dos expresiones, la desobediencia y la falta de sabiduría. La imprudencia como falta de sabiduría en los libros como Proverbios se asocia a la falta de sabiduría. El imprudente es visto como alguien que actúa de manera tonta e irresponsable y se expone a malas consecuencias porque no sigue la sabiduría de Dios, como yo que crucé el semáforo en rojo. La falta de dominio propio. En Gálatas 5, 22, 23 se nos dice que el dominio es parte del fruto del espíritu. La imprudencia, al ser una falta de autocontrol, nos puede llevar al pecado y eventualmente al mal. ¿Por qué? Porque muchas veces, como se dice, actuamos por instinto, actuamos por inercia. Tenemos ciertas acciones robotizadas en nuestro interior que no medimos las consecuencias o las cosas que no pueden traer, sino que actuamos por actuar. La inclinación a hacer el mal está en nosotros. No podemos sacarla. Lo que podemos hacer es combatir contra ella. Pero constantemente vamos a estar confrontándonos en nuestra lucha interna por intentar hacer el bien y no caer en el mal. Un ejemplo de quienes actuaron mal, el clásico Adán y Eva. Ellos no pensaron en las consecuencias de desobedecer a Dios, sino que dijeron, no, yo quiero ser como Dios, yo quiero tener el conocimiento que tiene Dios y la serpiente me dijo esto, entonces debe ser verdad. Entonces, ¿qué hicieron? No pensaron en las consecuencias y actuaron y obviamente tuvieron una tendencia a hacer el mal. Proverbios, los versículos que acabamos de leer, nos recuerda que la prudencia y el temor a Dios son guías fundamentales para una vida en la cual nosotros queremos evitar el mal. Nosotros buscamos la justicia y también es importante buscar el conocimiento en Dios. Asimismo, muestra una relación clara entre la imprudencia, la falta de sabiduría y la inclinación hacia el mal. El versículo 15 nos dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Este versículo destaca la importancia de no ser ingenuos o crédulos. Ser prudente implica analizar, reflexionar y no aceptar todo sin cuestionarlo. Ejemplos de esto tenemos a los apóstoles. Ellos estaban constantemente preguntándole a Dios o informándose en base a Dios. Bueno, en este caso Jesús, que era la persona que estaba ahí. Entonces, es importante que cuando nosotros, hoy en día hay muchas corrientes, muchas reflexiones, día a día salen filosofías nuevas, que si nosotros no analizamos y cuestionamos, fácilmente podemos ser engañados. Por ejemplo, yo como buena persona chismosa que soy, cuando me entero que una pareja terminó, ¿qué es lo primero que hago? Voy a ver en Instagram si se dejaron de seguir. Compruebo la información, ¿cierto? Uno es así cuando son cosas de chisme, uno comprueba la información, se mete a las redes sociales a ver qué pasó aquí, quién dijo esto, y así sucesivamente. Obviamente porque es algo relativamente malo, pero, o sea, es malo. Pero, por ejemplo, con las nuevas filosofías, ¿realmente hacemos eso? Realmente cuando decimos, nosotros sabemos que el aborto es bueno, pero buscamos en las escrituras en qué parte dice eso, porque es malo. Con todas las filosofías existentes, ¿realmente somos así como cuando pasa un chisme? ¿Nos informamos en las escrituras si realmente lo que el mundo dice concuerda con lo que dice Dios? En la vida cotidiana, ser prudente significa investigar y no aceptar información a la ligera, ya sea en temas espirituales o en decisiones personales. Este discernimiento nos ayuda a protegernos de engaños y de errores, ya que obviamente si uno toma decisiones desinformado, va a actuar de mala manera. En el versículo 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado.
Este versículo resalta que la verdadera sabiduría incluye el temor a Dios y la capacidad de reconocer el pecado. Yo sí sé que tengo una falencia o soy débil en cierta área. ¿Por qué me expongo? ¿Porque me gusta el peligro? ¿Porque me gusta la adrenalina? ¿Realmente tengo temor de Dios? Porque muchas veces nosotros, sabiendo que lo que hacemos está mal, lo hacemos conscientemente. Actuamos sin pensar en las consecuencias y somos insensatos, y en el momento en el que estamos actuando sabiendo las consecuencias o sabiendo nuestros pecados, no estamos teniendo temor de Dios. Por ejemplo, José fue un buen ejemplo de alguien que se apartó del mal. Cuando la esposa de Potifar intenta seducirlo, ¿el qué hizo? Huyó, salió corriendo. Así tenemos que ser nosotros, salir corriendo. En el versículo 17 se nos dice, el hombre pronto a la ira obra neciamente y el hombre de malos designios es aborrecido. Acá se nos advierte sobre los peligros de la ira y la impulsividad. Por ejemplo, yo creo que las mamás van a entender cuando sus hijos no hacen caso. Uno les dice una, dos, tres veces, o se llegan inclusive hasta cabrear, y muchas veces podemos ver, no sé, en La Rosa de Guadalupe, por darles un ejemplo, que las mamás van y le dan un palmazo. Y después, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, que piden perdón. Pero es porque muchas veces nosotros no logramos controlar nuestra ira y actuamos de manera impulsiva. Y obviamente el control de la ira no es algo que va a suceder del día a la mañana, es una práctica que se tiene que llevar constantemente porque tener paciencia es muy difícil. Sobre todo cuando hay que trabajar en equipo. Ahí se ven diferentes caracteres, se ven diferentes opiniones y obviamente uno como ser humano tiende a querer imponer su idea. Entonces, en esos momentos hay que tratar de apaciguar la ira. Eh, el 18 dice, los simples heredan necedad, mas los prudentes son coronados de conocimiento. Eh, Este versículo concluye con un contraste claro entre los ingenuos y los prudentes. La necedad y la ignorancia son el legado de quienes no buscan crecer en sabiduría y discernimiento, mientras quienes intentan buscar la sabiduría, como en este caso lo hizo Salomón, que pudo haber escogido todas las riquezas del mundo, gobernar todos los reinados, el que decidió buscar la sabiduría y dentro de todo gobernar acorde a lo que Dios quería. Nosotros tenemos que, en lo posible, tratar de tener esa actitud de querer día a día conocer más a Jesús, escudriñar en sus escrituras. ¿Por qué? Porque esa es la base sólida de nuestra fe. Si nuestra base es inestable, si no tenemos conocimiento, cualquier persona del mundo con una corriente que sea atractiva o llamativa para nosotros nos puede engatusar y nosotros podemos errar en el blanco. Eh, el 19 dice, no, el 18. Ah, sí. Bueno, este versículo nos motiva a buscar activamente el conocimiento y la sabiduría como algo valioso. Se transforma en nuestra vida y nos protege de errores y consecuencias negativas. En resumen de lo que hoy día les vine a hablar es que la prudencia y el discernimiento son esenciales para una vida sabia y piadosa. Creer que estamos exentos del peligro o de las consecuencias de nuestros pecados nos hace imprudentes y nos acerca al mal, obviamente. También es importante controlar la ira para evitar errar o cometer una acción que más adelante podemos lamentar, y buscar la sabiduría como una corona de conocimiento, ya que la sabiduría y el conocimiento son los frutos de una vida prudente y enfocada en Dios. La Biblia nos enseña que la prudencia ligada a la falta de sabiduría, autocontrol y desobediencia en diversas formas nos expone a una vida llena de errores y malas decisiones. Y es por eso que Dios nos entrega la Biblia. En este caso, el libro de Proverbios, como le mencionaba en un principio, nos da muchos consejos sobre la ética, la moral, las relaciones interpersonales, pero también está en nosotros el querer indagar, el querer obtener esa sabiduría para que nosotros también podamos controlar nuestra ira y actuar de manera correcta y no errar en el blanco, aunque lo podemos hacer, tratar de no hacerlo. Es difícil, pero no imposible. Ese sería el mensaje del día de hoy y dejo a nuestra hermana Pascuala para que ore por la palabra.